cantemos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, te declaro corazón, tu piedad inagotable, abundante, perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entornados por las huestes te quisiste rescatar. Amazon que redimiste, porque tuviste amor, ellas te compadeciste, porque hicimos favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu de dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu presencia, Salvador propicio ser. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, de todo corazón, tu piedad inagotable, abundante, perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Amén. Bien, hermanos, continuamos con la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos en capítulo número 3. Ya vamos a concluir este capítulo, que es muy importante. Recordamos que estábamos viendo cómo Pablo está argumentando y ha ido a través de argumentos en cuanto, por ejemplo, a históricos. Él habla de su testimonio, después habla de la experiencia de los Gálatas, y en este momento, en esta parte que estamos viendo de Gálatas 3, está argumentando en base a las escrituras, a lo que ya está estipulado, ¿verdad? O a lo que ellos tenían como escrituras del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ir al versículo número 23 en delante, y vemos que este tema, que es el día de hoy, que lo titulamos de la ley a la fe, Pablo nuevamente está continuando con este argumento de la justificación por la fe, y está hablando respecto a la ley, ¿verdad? La relación entre la ley y el creyente sigue siendo una fuente de gran confusión a veces en la iglesia en estos tiempos, ¿verdad? Hay mucho debate en esto. Muchos maestros cristianos reconocidos consideran que la ley de Moisés es la norma de vida actual para el creyente. Muchos toman la posición de que la ley, o al menos parte de la ley mosaica, es obligatoria para el creyente el día de hoy.
Y no debemos de perder de vista nunca el contexto, ¿verdad? Y la razón por la cual escribe Pablo a los Gálatas. Pablo ya ha establecido varias verdades en el contexto anterior. Las cartas obviamente se escribían con el propósito de tratar asuntos particulares en las iglesias, y con esto, pues Pablo demostraba una gran preocupación por mantener iglesias sanas. Los judaizantes habían entrado a la iglesia con sus enseñanzas, tratando de imponer la obligación de la circuncisión y otras prácticas de la ley a los cristianos de Galacia. Entonces, Pablo ha estado diciendo que la ley era temporal, no tenía el propósito de permanecer, solo debía permanecer hasta que viniese la promesa. Los judaizantes afirmaban que la ley había invalidado la promesa. Entonces, antes de que entrara en vigor el pacto mosaico y la ley de Moisés también, Dios ya había establecido otro pacto, y ese pacto se llama el pacto abrámico. Ese pacto fue establecido por Dios 430 años antes de que se diera la ley, y era un pacto incondicional, es decir, es un pacto que no depende del hombre para cumplirse, a diferencia del pacto mosaico, que no se tiene que hacer ciertas cosas o seguir ciertas pautas para que Dios cumpla las promesas contenidas en este pacto. El pacto abrámico contenía la promesa de la tierra, la promesa de la simiente, la promesa de bendición a todas las familias de la tierra. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 15 a 22, hemos visto que Pablo argumenta que Dios le hizo promesas a Abraham. Dios es un Dios inmutable que cumple sus promesas. Él es fiel al pacto, y en consecuencia nada puede cambiar o alterar las promesas que Dios hizo a Abraham. Versículo 15, Pablo usa la ilustración del pacto o testamentos humanos para afirmar que al igual que un pacto humano, una vez establecido, el pacto abrámico no podía ser alterado, no podía ser cambiado sin importar los acontecimientos o las circunstancias posteriores. Y esto era porque la ley vino después, y los judaizantes afirmaban que el cristiano debía someterse a la ley, pero ya estaba antes el pacto abrámico. Entonces los judaizantes no estaban negando la necesidad de creer en Cristo, ni estaban negando que Jesús fuera el Mesías. Lo que decían, sin embargo, es que además de la fe en Cristo, la gente también debe someterse a los requisitos de la ley mosaica para salvarse y experimentar todas las bendiciones de Dios. El versículo 16 dice que Cristo es la simiente a través de las promesas, a través de quien las promesas de Abraham tienen su cumplimiento. Entonces, la bendición de la justificación por la fe, por ejemplo, solo podía realizarse a través de la simiente que es Cristo. Y en versículo 17 dice que la ley que vino 430 años después no lo abroga, no para invalidar la promesa. O sea, los judaizantes no entendían cuál era el propósito de la ley, como sucede con muchos hoy, ¿verdad? No entienden cómo se relaciona la ley con el cristiano. Entonces, la ley no alteraba el pacto abrámico. El versículo 18 dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, el término concedió, ahí cuando el versículo 18 da la idea de dar de dar de una forma gratuita, indica permanencia, es decir, no cambia. Esa es la idea de cuando dice conceder, y los judaizantes decían que si querían alcanzar la bendición de Abraham debían circuncidarse. Y con esto ya no era mediante la promesa, sino por la ley, lo cual es incompatible con la promesa. Ganarse la herencia mediante la ley es imposible. Y la promesa de la justificación por la gracia a través de la fe todavía está disponible hoy en día debido a la promesa que Dios hizo con el pacto abrámico. Entonces, y si los judaizantes pretendían imponer nuevamente la ley, Pablo dice: si sigues la ley, sigues en la maldición. La ley no puede salvarte. Entonces, ¿para qué era la ley? Surge esa pregunta, ¿verdad? Y en versículo 19: fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces, su función consistía en señalar el pecado. La ley fue dada para magnificar el pecado, para revelar el pecado. En pocas palabras, fue dada para que Israel se diera cuenta de lo pecador que era, y en última instancia mostrar lo mucho que necesitaba de la gracia de Dios. Ya había pecado antes de la ley, por supuesto, pero con la ley se clarificó aún más. Entonces el texto también indica que la ley era temporal, fue añadida, noten, hasta que viniese la simiente. O sea, la ley tenía un punto final, fue añadida hasta que viniera la simiente. Y el versículo 19 también dice: fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solos, pero Dios es uno. O sea, la ley vino mediante mediador. Un mediador vino a través de los ángeles se la dieron a Moisés,
Es lo que veíamos. El hecho de que fuera necesario un mediador hace que el pacto mosaico sea un pacto condicional. O sea, si había un mediador es porque había dos partes intentando llegar a un acuerdo. Estaba condicionado al acuerdo de dos partes, Dios e Israel, y fue mediado por Moisés. Y este hecho, ¿verdad?, demuestra la inferioridad del pacto mosaico en relación al pacto abrámico, que es un pacto incondicional y unilateral. Y el versículo 21 dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces la pregunta ahí: ¿se opone la ley a las promesas de Dios? ¿Están en guerra una contra la otra? ¿Se contradicen entre sí? Y Pablo dice: jamás. Eso sería poner a Dios en contra de sí mismo. Entonces, si hubiese sido posible que la ley pudiese dar vida, lo cual es imposible, entonces la justicia podía venir de la ley. Pero no era así. La ley no fue revelada para impartir vida, sino para revelar el pecado. Entonces el versículo 22, más la escritura lo encerró, noten esa palabra, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe de Jesucristo fuese dada a los creyentes. Dada la impotencia de la ley para salvar, Pablo dijo a los Gálatas que la escritura lo encerró todo bajo pecado. La escritura se refiere a la ley señala el pecado. Entonces la mayoría de los sacrificios exigidos por la ley apuntan a lo mismo, que era el pecado. Entonces la gente tenía el recordatorio constante de que eran pecadores. O sea, constantemente la ley le estaba diciendo: eres pecador, ¿verdad? Y que la pena por su pecado era la muerte, como dice Romanos 6:23. Y Romanos 3:23 también dice: por cuanto todos pecaron. O sea, no hay manera de salvarse, están en condenación. La paga del pecado es muerte. Y dado que las personas ya están condenadas, significa que es demasiado tarde para hacer algo sobre su condición. Cumplir la ley, incluso toda la ley, no ayudaría, porque es demasiado tarde para revertir las consecuencias de su condenación. Y esa palabra que les mencionaba, la palabra encerró, que usa Pablo ahí, es una palabra fuerte. Significa encarcelar, significa confinar. Todo lo que la ley podía hacer era encarcelar a Israel, los encerró en su pecado. De hecho, entonces la ley es impotente para salvar. ¿Y por qué Dios encerró a todos bajo pecado? Pablo lo explica en la siguiente frase: para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. El propósito era mostrar a Israel que eran pecadores. La única esperanza de los judíos era reconocer su pecado y buscar ansiosamente a su Mesías. Y en lugar de eso, ¿qué hacían ellos? Bueno, ellos se enorgullecían, ¿verdad? Se volvieron aún más santurrones, como lo hace la gente el día de hoy, ¿verdad? Ponen todo en una balanza y piensan, ¿no? Entre más obras buenas, pues equilibran la balanza de obras malas, y Dios va a estar complacido conmigo y Dios me va a dejar entrar al cielo, ¿verdad? Entonces surge la pregunta: ¿qué relación hay entre la ley y el cristiano neotestamentario? ¿Qué pasa con los 10 mandamientos? Si la ley es temporal y la ley incluye en esos 10 mandamientos, ¿no se aplican esos 10 mandamientos a nosotros hoy? Y algunos enseñan que la ley debe ser predicada para que alguien venga a la fe en Cristo. La idea es que una vez que la ley es usada correctamente en el evangelismo, uno va y le predica a alguien y le habla de la ley, y para traer a la gente al conocimiento del pecado, entonces el evangelio puede ser predicado para que la gente esté en posición de a recibir la verdad. Y dicen, la ley debe ser predicada primero para que la gente esté preparada para escuchar y creer en el evangelio. Otros enseñan que los creyentes están bajo la ley como un medio de santificación. Es común hoy, ¿verdad?, a veces que se dividen la ley mosaica en tres partes: la ley moral, ¿verdad?, los 10 mandamientos, o la ley ceremonial, la ley civil. Muchos de los reformadores hacen esto también, y aunque no hay nada de malo en dividir la ley así, no hay nada de malo en hacer distintas distinciones. El pueblo judío nunca hizo estas distinciones, y para ellos la ley era la ley, ¿verdad?, completa. El Nuevo Testamento así presenta la ley como una sola, una unidad. Entonces, y además es difícil distinguir entre los mandamientos morales y los que son ceremoniales. No podemos separar o dividir la ley. Si fallas en un punto, quebrantas toda la ley, como dice Santiago. Y esto es importante porque alguien puede decir que es obvio que los creyentes no están bajo la ley civil que gobernaba la vida política de Israel.
No estamos bajo la ley ceremonial que gobernaba el sistema de sacrificios de Israel, pero pueden decir que los seguidores de Cristo están todavía bajo la ley moral como regla de vida actual. Pero la verdad es, o estás bajo la ley, bajo toda la ley, o ya no estás bajo ningún aspecto de la ley. Y como creyentes no estamos bajo ningún aspecto de la ley moral, de la ley ceremonial o de la ley civil. Entonces, si no estamos bajo la ley, podemos mentir, matar, codiciar, caemos en un antinomianismo, es decir, unos personas anti-ley. Y bueno, una respuesta rápida sería que 9 de los 10 mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento, se excluye el día de reposo, y la razón de esto, de por qué se incluyen, es que esos mandamientos trascienden la ley mosaica y han sido obligatorios aún antes de la ley, son parte de la ley de Dios. Hay una ley de Dios que se aplica a todos, que no es la ley mosaica. Esa ley es todo lo que Dios ha revelado de su carácter y a lo cual todo ser humano debe someterse. Entonces, ¿qué papel tiene la ley si es que tiene alguno en la vida del creyente? ¿Hay una aplicación de la ley al cristiano? La ley mosaica debía gobernar la vida de Israel, recordemos, como nación elegida, escogida por Dios. Cualquier intento de colocar a la iglesia bajo la ley mosaica está en conflicto con la intención original divina o bajo el antiguo pacto. Y esto, por supuesto, no significa que no haya cosas que la iglesia pueda aprender de la ley o del pacto mosaico, porque es parte de las escrituras inspiradas por Dios y todas son útiles, ¿verdad? Para prepararnos para toda buena obra. Entonces, la ley mostró a Israel que no podían ser justos por las cosas que hacían. Cada vez que desobedecían la ley y ofrecían un sacrificio por su pecado, estaban admitiendo que no podían ser justos por sí mismos, o al menos eso deberían de haber entendido. Se declaraban pecadores, condenados a morir, y eso les hacía buscar de la gracia, ¿verdad? De buscar a Dios en misericordia. Entonces, nosotros somos tan perversos que en realidad podemos tomar las cosas que nos fueron dadas para mostrarnos nuestro pecado y convertirlas en medios de salvación, como ellos lo pudieron haber hecho, lo hicieron, ¿verdad? Y entonces Pablo va a explicar aquí cómo en Cristo hemos pasado de la ley a la fe. Cristo ha hecho posible que pasemos de la ley a la fe. Y vamos a explicar qué era lo que dice Pablo aquí en relación a cómo sería estar bajo la ley y qué es estar bajo la ley y qué es estar bajo la fe ahora. Y vemos en versículo 23, bajo la ley, bajo este encabezado encontramos que primeramente estábamos confinados y encerrados. Versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces Pablo quiere expandir aquí sobre la razón y el propósito de la ley, cómo era la vida en el tiempo de la ley. Y ya que los judaizantes querían vivir en el ámbito de la ley, querían que los creyentes de Galacia volvieran a la ley, y Pablo está diciendo, ¿quieren regresar a la ley? Bien, ¿cómo era vivir bajo la ley? En un sentido negativo, Pablo quiere mostrarnos lo que era estar bajo la ley y luego mostrarnos en forma positiva lo que tenemos ahora en Cristo, lo que es estar en la fe. Y en este pasaje Pablo utiliza dos figuras, la figura de un carcelero primeramente, y dice ahí, pero antes que viniese la fe. Noten ahí lo que dice el texto, la fe, que puede traducirse esta fe también. En el original viene un artículo antes de la palabra fe. No se refiere al acto en sí de creer. Pablo comenzó este versículo diciendo, pero antes que llegara la fe. Esta es una referencia a la venida de Cristo. Pablo está siguiendo el mismo argumento. Es la fe que se refirió allá en el versículo 22. Noten esta frase, la fe y la ley, o aquella fe, ¿verdad? Este artículo en el original se usa dos veces para la fe. La fe, ¿verdad? O aquella fe. Entonces, históricamente podemos decir antes de Cristo y después de Cristo. Y aquí se refiere a la fe que llegaría a su plenitud cuando viniera Cristo, cuando tuviera lugar la plenitud de la revelación. Él habló de esto previamente en el versículo 19, hasta que viniera la simiente a la que las promesas habían sido hechas. Entonces la fe ha venido, que es otra forma de decir que Cristo ha venido. La fe vino en Cristo en el sentido que Él es la provisión
que permite a Dios declarar justos en el pasado, en el presente y en el futuro a todos los que creen en Él. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la justificación por la fe era antes también, estaba antes de la ley, estaba durante la ley y está hoy también la justificación por la fe. Entonces, ¿cuál era la condición antes de que viniese la fe? Dice, estábamos confinados bajo la ley, encerrados. Entonces, encerrados es la palabra que se usa en el versículo 22, más la escritura lo encerró todo bajo pecado. Es similar a estar confinados, ¿sí? Entonces la palabra representa a los guardias militares que vigilan a los que han sido encarcelados. Ahora, hay dos tipos de guardias, ¿verdad? Uno puede ser positivo y el otro negativo. En el lado positivo, un guardia puede estar posicionado para protegernos, como un guardaespaldas, ¿verdad? Que puede evitar que nos hagan daño. Entonces, si este fuera el significado de Pablo, lo que pretende decir Pablo, entonces la ley serviría como una regla para mantenernos alejados del peligro. Y en el lado negativo, un guardia puede ser la idea de que un guardia que mantiene un prisionero como un carcelero, ¿verdad? Que impide que escapemos de un calabozo. Y en ese caso la ley nos alejaría de la verdadera libertad, porque nos llevaría a estar encerrados. Entonces, cuando la policía detiene a una persona por un delito, se dice que lo tiene bajo custodia. Y a veces la policía puede tener bajo custodia a una persona por su propia protección, ¿verdad? Entonces un juez puede darle la custodia de un niño a un padre o una madre. Él o ella son responsables de la educación del menor. De igual manera, los padres, al tener bajo custodia o cuidado a su hijo, pues le hacen prohibiciones, ¿verdad? Tienes que dormirte a tales horas, no puedes salir a jugar a tal hora, tienes que comer a tal hora. Entonces puede tener dos sentidos aquí, ¿verdad? Pablo dice que antes de la llegada de la fe, el mundo entero estaba bajo la custodia de la ley, restringidos de la libertad. El prisionero así está, ¿verdad? Está restringido en su libertad. El niño bajo custodia está bajo alguien que lo puede cuidar. Se le restringe de ciertas personas. Quizá no vean del todo que bajo ese cuidado está el amor de sus padres, pero él puede pensar que sus padres no lo aman y tiende a rebelarse esas restricciones. Pero ellos aún no han madurado y por esta razón están bajo restricciones, ¿sí? Aún no pueden actuar en libertad, no tienen la capacidad de actuar en libertad. La ley los considera como bebés, no pueden vivir por sí solos, aún no han madurado. Entonces aquellos que estaban bajo custodia de la ley lo estarían así hasta el versículo 23, para aquella fe que iba a ser revelada, ¿sí? La ley no podía abrir la puerta de la salvación, sino solo, por decir así, la ventana. No puedes salir, estás en una casa, ¿verdad? No puedes salir. La ley te abría la ventana y te decía, bueno, la ley no puede salvar, solo condena. Y lo único que puede decir, dice, ves ahí, ves por esa ventana, ese es el Jesús, el que vendrá y te salvará de tus pecados. Entonces la ley señalaba la respuesta a su problema del pecado, que es Jesucristo. Entonces la ley confinó a Israel hasta que la fe fue revelada. Y la palabra para revelada ahí es apocalipsis, que significa revelación. Entonces, ¿qué fue revelado? Sí, la fe fue revelada, la cual es una referencia a la persona y a la obra de Cristo. La ley confinó a Israel hasta que vino Cristo. No los salvó ni los declaró justos a los ojos de Dios, más bien los aprisionó y los resguardó hasta la venida de la simiente. Esa es la idea. Entonces estábamos en este sentido, antes de la ley, o antes de la fe, perdón, estábamos confinados y encerrados. Ahora noten ahí en versículo 23, para aquella fe que había sido revelada. Y luego dice el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Antes de la fe estábamos bajo tutela, que es la idea de esa palabra que está ahí, ayo, ¿sí? Nuestro ayo. Pablo describe el papel aquí de la ley. Pablo dice que el papel que jugaba la ley era de un ayo. Bueno, ¿qué es un ayo? Bueno, en otras traducciones se traduce como tutor. ¿Qué idea tenemos nosotros de un tutor? Bueno, el diccionario se refiere a alguien que instruye o encargado de la educación de los hijos de una familia. Pero en el original la palabra es paidagogium, que de donde viene la palabra pedagogo, que habla de un maestro que enseña y educa.
Si nos quedamos solo con esa imagen, diríamos que la ley es un instructor o un maestro que nos enseña. Pero esa no era la idea de lo que significaba en el primer siglo. El término se usaba en aquel tiempo para referirse al esclavo encargado de la custodia y orientación del hijo de su dueño, ya sea griego o romano, pudiente o adinerado, hasta que adquiría la mayoría de edad. Es decir, el tutor se encargaba de ese niño desde los 6 hasta los 16 años de edad. Entonces, su trabajo consistía en llevarlo a la escuela. Él no le enseñaba, él no era su maestro. Solo lo llevaba y luego lo traía. Era encargado de la custodia y de la disciplina del niño. Sería más bien como un tipo de nana o un niñero, una niñera, ¿verdad? Pero vigilaba su conducta, seguía las instrucciones que le habían establecido, hacía que siguieran los buenos modales. En ocasiones se les autorizaba para utilizar la vara en la disciplina del que le había sido encomendado. Su trabajo no era tan suave como el de una nana, sino que requería ser severo. Eran controladores, eran rígidos, controlaban cada aspecto de la vida del niño. Entonces, la imagen dominante de estos tutores era la de un severo disciplinador, un capataz duro que recurría con frecuencia a la fuerza física y a los castigos corporales para mantener a raya a sus hijos. Les estiraba las orejas, les daba pellizcos, ¿verdad? Entonces, no era que ellos mismos eran su carácter fuera así, sino que hacían su trabajo pensando en el beneficio del niño y obviamente porque esa era su función. El joven veía con felicidad, ¿verdad?, el día en que alcanzaba la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque era cuando era librado del sometimiento de su ayo. Ahí terminaba la función del ayo y él pasaba a un estado de madurez. Entonces, dice ahí el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestra nana rígida, o nuestro tutor estricto, o nuestro disciplinador. ¿Sí? Esa era la función de la ley. Ahora noten lo que dice el versículo ahí, ¿verdad? Para llevarnos a Cristo. La ley nos llevaba a algún punto. ¿Hacia dónde? Para llevarnos a Cristo. La Biblia de las Américas dice para conducirnos a Cristo. Ahora, esta frase para conducirnos no está en el original. El texto más bien se lee: la ley ha sido nuestro pedagogo, nuestro tutor para Cristo, para Cristo. De hecho, la Biblia textual lo traduce así: así que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, hasta Cristo. ¿Sí? Cuando tenemos ya una clara comprensión de qué era el papel del tutor, del paidagogos en la cultura griega, es más fácil ahora entenderme lo que dice Pablo aquí. La idea es que la ley ha sido nuestro tutor hasta que vino Cristo. Pablo no muestra, más bien nos muestra aquí el aspecto temporal de la ley. Hasta que vino Cristo, hasta ahí terminó su función de tutor. Entonces, en la historia bíblica la ley llegaba a ese término. Los judaizantes insistían que en la circuncisión no vieron que la ley, no entendían que la ley mosaica no estaba diseñada para ser permanente. Entonces, estaban diciendo que la ley fue ese, Pablo aquí dice que la ley es ese tutor rígido, estricto, hasta que algo sucedió. ¿Qué sucedió? Pues vino Cristo. La ley fue nuestro guardián hasta que Cristo vino. Y es entonces que ese papel dejó de funcionar, la ley. Entonces, Israel es visto aquí como un niño en necesidad de un tutor, de un ayo. Y el punto de esta analogía es mostrar que la ley era temporal e inferior a Cristo en su papel de confinar a Israel hasta que él viniera como el niño que estaba bajo el tutor. La ley no enseñaba a Israel, sino que lo disciplinaba. Una vez que vino Cristo, llegó la fe. Entonces, aquí no está diciendo que la ley nos conduce a Cristo. La ley tiene un papel de mostrar nuestra pecaminosidad, pero este no es lo que está diciendo aquí. En la era del Antiguo Testamento, ese tutor ejercía esa función de guardián en Israel y ahora ha llegado a la fe. Entonces ya no tiene esa función. Ahora, mientras se estaba en la ley, se estaba sujeto a ese estricto guardián bajo custodia. Entonces se estaba en una vida restringida, en una falta de libertad, una vida de dureza, una vida de fracaso por no cumplir la ley. Y Pablo dice: ¿quién quieren regresar a eso de verdad? Le dice a los Gálatas. Eso es una necedad, como dice en el capítulo 3, versículo 3. Si eres legalista, eres necio.
es estar en esclavitud nuevamente. En Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces somos salvos para ser libres, no para caer nuevamente en esclavitud. Estar bajo la ley es estar encerrados, es estar confinados bajo un tutor estricto. Entonces, antes de que llegara la fe estábamos presos por nuestro carcelero, la ley. Antes de que llegara la fe estábamos bajo la estricta disciplina de nuestro custodio, que es la ley. Para nosotros volver a esto sería como si un convicto liberado volviera corriendo a la celda de la prisión día tras día. O un joven griego querer regresar a su antiguo tutor de la infancia. Eso era lo que significaba estar bajo la ley. Ahora, pero venir a la fe, ahora estamos en la fe, ¿cuál es el resultado? Bueno, no estamos bajo ayo, versículo 25, pero venir a la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo ese tutor, ya no estamos bajo ese sistema de ley, que era un guardián custodiador estricto, ahora es un sistema de fe. Una vez que el hijo llegaba a la adolescencia, a la etapa de madurez, era librado de ese tutor. El niño ya no necesitaba el tutor. Se hacía una ceremonia donde era presentado el hijo que dejaba esa etapa de adolescencia. Se le daba una toga, que era la toga viríolos, y se le consideraba un ciudadano, era un hijo maduro. Y dice un comentarista, en la sociedad romana, cuando un joven alcanzaba la mayoría de edad, se le entregaba una toga especial que le admitía los plenos derechos de la familia y del Estado y que indicaba que era un hijo mayor de edad. Así los creyentes gálatas se habían despojado de las viejas vestimentas de la ley y se habían revestido con el manto de justicia de Cristo, que garantiza la plena aceptación ante Dios. Hasta ahí la cita. Es bien interesante esto, ¿verdad? ¿Quién quisiera regresar a las antiguas ropas que representaban la inmadurez, que representaban estar encerrado o custodiado bajo un tutor? Entonces la ley no era un maestro, un tutor que llevaba a la gente a Cristo, más bien la ley era un guardián autoritario y un disciplinador para confinar y restringir a Israel hasta que viniera Cristo. Y ahora que Cristo ha venido, Israel ya no estaba bajo la tutela de la ley. La ley no conduce a Cristo, la ley condena. La provisión que Dios hizo para para tratar el asunto del pecado fue Cristo, no fue la ley. Entonces, durante mucho tiempo los judíos buscaron justificación cumpliendo la ley, y uno de esos era Pablo. ¿Sí? Llevaban en la carga de tratar de hacer suficientes obras buenas por medio de procurar el favor con el fin de verdad de procurar el favor de Dios. Y esto, por supuesto, no funcionó. No funcionaba y no funciona hasta la fecha. Los judaizantes engañaron a la gente haciéndoles creer que necesitaban seguir haciendo las obras de la ley, incluso después de que la gente había sido regenerada. Y esto solo sirvió, ¿verdad?, para mantener a la gente en la esclavitud, en la disciplina, nuevamente el tutor, en lugar de permitirles experimentar la libertad de la fe en Cristo. Y no ha cambiado mucho desde que se eliminó la ley. La gente a través de los siglos ha continuado buscando la justificación por las buenas obras. Llevan ese peso, esa carga de intentar hacer lo suficiente para compensar el mal, pero nunca van a hacer lo suficiente. Y nunca van a tener la certeza de que han hecho lo suficiente. Toda religión fuera de Cristo es una religión de esclavitud. Piensan que seguramente Dios los va a aceptar, y esto por supuesto es una falsa esperanza, una esperanza vacía, una esperanza que no tiene ninguna paz real. Desafortunadamente muchos mueren así. Sin embargo, con Cristo las personas pueden encontrar una verdadera libertad, porque son liberados de esta supervisión opresiva y disciplinaria de la ley, si la ley continuara, ¿verdad? Entonces, estrictamente sobre la base de lo que Cristo ha hecho en la cruz, y no sobre la base de la obediencia a la ley y la religión, las personas pueden ser declaradas justas ante los ojos de Dios. Han sido librados del ayo. Y ahora llega un nuevo guardián. El antiguo guardián es revelado ahora, y llega uno nuevo. ¿Cómo es la vida ahora que ha venido Cristo? Versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora formamos parte de la familia de Dios. Esta es la bendición, ahora que estamos en la fe. Esta es nuestra posición ahora, somos hijos de Dios por la fe. Es una posición inamovible. Los hijos que estaban bajo ayo,
ahora tienen todos los privilegios de un hijo maduro. Noten, la palabra todos es muy enfática. O sea, no solo los judíos, no solo los gentiles, todos los creyentes, sin importar su nacionalidad, sus antecedentes, son hijos de Dios en virtud de que tienen una relación con Cristo por medio de la fe. El autor Charles Ryder define la adopción, ¿verdad?, el acto de Dios que coloca al creyente en su familia como adulto. ¿Sí? Nosotros somos hijos de Dios. Ahora, ser colocados en la familia de Dios cancela cualquier relación anterior que hayamos tenido, especialmente con la ley como tutor. Entonces, seguir y obedecer a Dios en la ley y servir como hijos de Dios en Cristo, hay una enorme diferencia. Si sirves a la ley, sirves para no tener problemas con el amo. Sirves porque no tienes otra opción, porque tienes ahí el tutor, ¿verdad? Sirves por temor y sirves por miedo. Pero como hijos de Dios, sirves por amor. El creyente tiene una motivación diferente. Obedecemos por amor al Padre. ¿Sí? Porque nuestro afecto, ¿verdad?, es interno. Ahora servimos de corazón al Señor. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué obedeces a Dios? ¿Cuál es la razón por la cual obedeces a Dios? Y eso es algo que debemos preguntarnos para examinar nuestros corazones. ¿Realmente es porque lo amamos? ¿O porque lo estamos obedeciendo? Noten otra cosa que ha sucedido. Versículo 27. Somos revestidos de Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pablo continúa su pensamiento, porque viene la continuidad ahí en versículo 27, cuando dice ¿por qué? ¿Sí? Todos ustedes que son hijos de Dios también han sido bautizados en Cristo, dice. Los que habéis sido bautizados. Esto no puede ser obviamente el bautismo en agua. Pablo ya argumentó que la circuncisión física no puede ser un requisito para la salvación, y los judaizantes decían que la circuncisión era un requisito, pero Pablo había mostrado cuidadosamente por qué esto no podía ser así. Por lo tanto, si Pablo ahora, que ya argumentó que la circuncisión física no es un requisito para la salvación, y luego ahora viene y argumentaba que el bautismo físico es un requisito, pues sería algo contradictorio, sería algo ridículo incluso. Entonces, si el bautismo de agua no está en vista en este versículo, como algunos lo han visto, lo han malentendido, pues ¿de qué está hablando Pablo? Bueno, está hablando del bautismo del Espíritu Santo, obviamente. En 1 Corintios capítulo 12, vemos que también dice ahí Pablo, versículo 12, 1 Corintios 12, 12, y es muy similar, noten lo que dice aquí, a lo que dice Gálatas. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora noten esto, porque esto está es similar a lo que vemos en Gálatas. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, ¿verdad?, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Noten, a todos, es igual. Este pasaje utiliza incluso las mismas palabras que Pablo utilizó también acá en versículos 27 y 28. Nuevamente, vamos, Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no tenéis lo mismo. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces esto no se refiere al bautismo en agua, sino que es la identificación que tenemos ahora en Cristo. Por lo tanto, el bautismo en Gálatas 3:27 es una referencia al bautismo del Espíritu, que ocurre cuando un creyente es colocado en el cuerpo de Cristo. No es una experiencia, como muchos carismáticos lo entienden hoy, que es una experiencia que se recibe después de haber sido salvo. No, esto es algo histórico, sucede simultáneamente. Pablo lo menciona también en Romanos 6, versículo 3 al 5. Dice ahí Pablo en Romanos 6, 3, 5, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El bautismo del Espíritu, según este versículo, es la obra del Espíritu de Dios al identificar al creyente con Cristo en su muerte en la cruz y en su sepultura y en su resurrección a una nueva vida.
El bautismo en agua es una representación física de esta realidad. No es un requisito para que esto sea posible o esto sea una realidad. O sea, no venimos a bautizarnos para ser salvos, no. Tener fe en Cristo y ser bautizado en Cristo se refieren básicamente al mismo evento, sucede en el mismo momento en que creemos. Entonces, no es una experiencia, es un hecho, es como la justificación, ¿sí? La justificación es un hecho, es una declaración, y el bautismo del Espíritu también es un hecho del pasado, el momento que creemos. Entonces hemos sido introducidos ahora a su familia, somos parte de su familia. Hemos cambiado de esa toga, como lo hacían estos jóvenes que estaban bajo tutor, esa toga que nos hemos revestido nos identifica como hijos de Dios. Hemos dejado el ayo, el tutor. Como cristianos ahora nos identificamos con Cristo, ya no nos identificamos con Moisés. Y Pablo dice, mira, hace unos 20 años ocurrió algo en Jerusalén, le dice a los Gálatas, que ha cambiado para siempre la historia del mundo. El Mesías prometido por Dios vino a la tierra, nació bajo la ley, cumplió cada jota y tilde de la misma perfección, a la perfección, y por nosotros sufrió la maldición de la ley en su propio cuerpo en la cruz, para que fuésemos justificados y liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte que la ley nos había impuesto justamente a causa de nuestra rebeldía y de nuestra incredulidad. ¿Sí? Hemos sido libres. Entonces, cuando el Hijo de Dios peca, Dios Padre ve la justicia de su Hijo en el creyente. Claro es que un hijo verdadero se arrepiente y pide perdón a Dios, pero nunca es removido de su posición porque está en Cristo, es parte de su familia. Nadie lo puede sacar de la familia de Dios. Y como hijo de Dios, obviamente debe vivir en conformidad a esa posición que ahora disfruta, a esa realidad, como dice Filipenses 2:15, que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo. El Hijo de Dios debe hacer esto, debe resplandecer como luminar en el mundo. Por lo tanto, cuando Pablo dijo en Gálatas 3:27 que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, está hablando del momento en que el Espíritu Santo viene a morar en la persona que deposita su fe en Cristo y lo introduce al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios. Y al hacerlo, el Espíritu confirma que el creyente ha sido colocado en el cuerpo de Cristo. Y la siguiente frase en Gálatas 3:27 es que de Cristo estáis revestidos. Es la bendición, ¿verdad?, que estamos ahora en la fe. Vestirse de Cristo es identificarse con Cristo. Si te vistes, ¿verdad?, con sus ropas, te identificas con Él, te identificas con su carácter. Su carácter se convierte en tu carácter, ¿sí? Y Pablo habló de esto en capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la vida que Pablo tiene ahora, es la vida de Cristo, vivida en Él y a través de Él. Entonces, los que están vestidos con Cristo se identifican con Él, están vestidos con el carácter de Dios, habiendo sido bautizados en Cristo en el momento en que creyeron en Cristo y en su muerte, su sepultura y resurrección. Noten otra realidad también que ha sucedido, que sucede al estar en la fe. El versículo 28 habla de igualdad espiritual. Noten, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este versículo también es un versículo que ha sido objeto de debate, así como el versículo que habla del ayo. El contexto de este versículo, ¿cuál es? Es que la ley mosaica ya no es necesaria, y como tal, todo lo que es necesario para la salvación es solo la fe en Cristo. Por tanto, hemos sido hechos uno con Cristo y con todos los cristianos. Y eso es lo que está diciendo aquí el versículo 28. Así como la ley pone a todos en el mismo nivel y expone a todos como pecadores ante Dios sin importar la posición social, el Evangelio, ¿sí?, o la fe recibe a todos sin importar la raza, la herencia, la posición social o el género incluso. Entonces no importa si una persona es judía o es gentil, los judíos no tienen una ventaja por guardar la ley. ¿Sí? Un amo creyente no tenía una posición espiritual más alta que el esclavo creyente que poseía. Y quizás un esclavo bien podía haber sido pastor, ¿verdad?, y el amo tendría que someterse a su liderazgo. Si un creyente que por gracia de Dios es salvo y es un empresario, por decir, no puede venir con su estatus para venir a estar por encima de todos sus hermanos en la iglesia.
De igual manera, el Evangelio no permite que los hombres miren a las mujeres como inferiores espirituales. Tanto los hombres como las mujeres tienen igual acceso a la salvación por la gracia a través de la fe en Cristo. Los gentiles no necesitan guardar la ley para ser completamente salvos, como los judaizantes estaban enseñando. La nacionalidad no juega aquí un papel relevante y ciertamente no era un problema, ¿verdad?, en la salvación. Entonces, cuando este versículo se mantiene en su contexto, es evidente que Pablo está centrándose, está hablando de qué, de la salvación, que está disponible ahora para todas las personas, independientemente de su raza, posición social, o si es hombre o mujer. Esa es la idea. Todos son iguales en el sentido de que todos pueden llegar a ser miembros del cuerpo de la misma manera. Sin embargo, ¿verdad?, los problemas surgen cuando se saca fuera de contexto este versículo y lo utilizan para decir que como los hombres y las mujeres son iguales, no hay diferencias en los roles de hombres y mujeres en el cuerpo, por lo tanto puede haber pastoras. Eso es sacar fuera de contexto lo que está diciendo aquí Pablo. Algunos han afirmado que con base en este versículo que todas las diferencias de los papeles han sido eliminadas. Las mujeres, ¿verdad?, dicen si se les permite participar en cualquier papel que el hombre haga, incluyendo la predicación, ser anciano y pastorear. Pero como hemos visto, Pablo no está hablando del papel de las mujeres en el funcionamiento o en el contexto de una iglesia o los hombres, ¿verdad? También no está hablando aquí de los pastores, ¿verdad? Ni tampoco Pablo está preocupado por cómo funcionan las mujeres en la sociedad o los roles de las mujeres en la sociedad. No está hablando de esto. Y como siempre decimos, ¿verdad?, el contexto es el que manda, el contexto es el rey. Y el contexto nos dice, ¿verdad?, que Pablo está hablando de la justificación. ¿Cómo se salva una persona? Eso es lo que está respondiendo aquí Pablo. Y Pablo enseña que uno se salva por la fe solamente, sin las obras de cualquier clase. Entonces Pablo está hablando de justificación, justificación y justificación y justificación. Está hablando de esto. Y simplemente, ¿quién es el que puede salvarse por la fe? Pues cualquiera, a pesar de su género, carrera, posición social, no importa. No tiene importancia si somos hombre o mujer. Todos nosotros venimos a Cristo de la misma forma. Y una vez que somos salvos, entramos en una esfera nueva de relación. Entonces, como John MacArthur dice, con su reconocimiento de la igualdad espiritual plena de las mujeres creyentes frente a los hombres creyentes, el cristianismo elevó a la mujer a una posición que nunca antes había conocido en el mundo antiguo. En asuntos de gobierno doméstico y eclesiástico, Dios ha establecido al hombre como cabeza, pero en la dimensión de las posesiones y los privilegios espirituales no existe en absoluto diferencia alguna entre ambos sexos. Hasta ahí la cita. Y es muy claro esto, ¿verdad? Entonces, realmente la iglesia enaltece a la mujer, pero obviamente eso no quiere decir que la mujer quiera ser o le esté permitido ser pastora. Eso es sacar fuera de contexto aquí lo que está diciendo Pablo. Y noten otra cosa que ha sucedido: hemos sido herederos de la promesa. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Si sois de Cristo, y Pablo cree que los Gálatas son de Cristo, a pesar de todo lo que ha dicho Pablo, realmente dice, entonces son descendientes, ustedes son descendientes de Abraham. La palabra ahí para linaje es simiente, la misma palabra que usó para Cristo en el versículo 16 de este capítulo. Entonces, la tercera diferencia que experimentamos, la gran diferencia que experimentamos debido a nuestra nueva vida en Cristo es que participamos de la promesa dada a Abraham como si nosotros mismos fuésemos descendientes físicos de él. Todo lo que Cristo ha heredado por naturaleza lo hemos heredado nosotros por nuestra colocación en Cristo. Debido a que Jesucristo es la simiente que hereda la promesa de Abraham, nosotros que somos bautizados en Cristo también heredamos la promesa de Abraham. No quiere decir que todas las promesas hechas a Abraham sean espirituales, porque hay promesas físicas que tienen que ver con la tierra, porque el pacto es inalterable y en ese pacto estaban estas promesas. Entonces esas promesas no se pueden eliminar, se tienen que cumplir. Todo el argumento de Pablo aquí en Gálatas se vendría abajo si este pacto abrámico pudiera ser alterado para que se cumplieran solamente las promesas espirituales y no las físicas, ¿sí? De hecho, el pacto con Abraham no puede ser alterado, ni por la ley, ni por la iglesia. Sus promesas todas se van a cumplir. Entonces,
Estar en la fe es mucho mejor que estar bajo la ley. Con todas estas bendiciones, ¿cómo podríamos desear regresar a la ley? Y esa es la pregunta que les plantea a los Gálatas. ¿Cómo ustedes, Gálatas, quieren regresar otra vez al antiguo ayo cuando tienen todas estas bendiciones al estar en la fe? No, te veía una película sobre astronautas, ¿verdad? Y ya para concluir, veía una película sobre astronautas y ellos suben a un transbordador, y esta nave tiene, como hemos visto en varias películas, pues tienen sus ventanas, ¿verdad? Tienen sus parabrisas. Esos parabrisas no pueden tener defectos, imagínense, ¿verdad? Si ese parabrisas tiene una burbuja ahí y se llegara a colocar en ese transbordador, pues el daño puede ser mortal, ¿verdad? Por lo tanto, un parabrisas con esa burbuja no puede ser usado para un transbordador espacial, ¿verdad? Tendría que ser desechado, y los que construyen estos transbordadores tienen que revisar minuciosamente este parabrisas, estos vidrios que están ahí, ¿verdad? Porque si se llega a romper es terrible, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurre, ¿verdad?, con las personas que van al cielo. La gente buena no va al cielo, ¿sí? La Biblia dice en Tito capítulo 3 versículo 5 que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el alabamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. En Efesios 2, 8, 9 también dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la razón por la que las personas buenas no van al cielo es porque no cumplen con el estándar de Dios. El estándar de Dios no es ser buenos, es perfección. Eso es lo que exige Dios. La gente buena no va al cielo, la gente perfecta sí va al cielo. Y esto es un problema, ¿verdad? Porque nadie es perfecto. ¿Quién es perfecto? Nadie. El único perfecto es Cristo. Entonces, ¿cómo puede un pecador imperfecto entrar en el cielo? ¿Cómo puede ser una persona sin una burbuja, ¿verdad? Y estar en el transbordador? Solo en la justicia de Cristo. Y eso sucede cuando creemos y recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Y cuando dice Pablo, 2 Corintios 5, 21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo tanto, aunque seamos imperfectos, llegamos al cielo por el mérito de Cristo, por la perfección de Cristo, no por la nuestra. No hay otro camino. Dios eliminará todas nuestras imperfecciones, revistiéndonos de la perfección de su Hijo. Esa es la gran bendición de estar en la fe y no bajo la ley. Amén. Dios les bendiga, hermanos.